nos vamos a centrar hablando de lo que es la calasia, vamos a charlar un poquito de lo que es la hernia de hiato. Después vamos a hablar de las infecciones, o sea, de las esofagitis, y vamos a cerrar con los tumores más frecuentes. Bien, empecemos a charlar un poquito sobre la calasia. ¿Y qué es la calasia? La calasia, por definición, es una disfunción neuromuscular que lo que hace es producir una falla en la relajación del esfínter esofágico inferior. O sea, una falla en la relajación cardial. Esta patología la podemos clasificar desde el punto de vista etiológico en primaria, que es idiopática, o sea, no se conoce la causa, pero que se debe al fracaso de las neuronas inhibidoras del esófago distal. Y en secundarias, que sí responde a una enfermedad conocida, como por ejemplo la enfermedad de Chagas, ¿tá? En esta lo que se produce es la destrucción, si recuerdan, los plexos mientéricos ubicados en la túnica muscular, ¿tá? Y esto lleva a un fracaso del peristaltismo y a la consecuente dilatación del esófago. No solamente la enfermedad de Chagas afecta al esófago, sino también que produce desnervación autonómica a nivel de, por ejemplo, del colon, produciendo el megacolon chagásico, a nivel de los uréteres, produciendo los megauréteres. También puede ser causa la neuropatía autonómica diabética, también por un mecanismo similar. Enfermedades infiltrantes como procesos malignos, o sea, como neoplasias malignas, o, por ejemplo, enfermedades infiltrativas como la amiloidosis, y también a lesiones de los núcleos motores dorsales, como por ejemplo puede pasar una enfermedad que es la poliomielitis, que hoy en día está prácticamente erradicada gracias a la vacuna poliomielítica. Sea cual fuera la causa, la calasia presenta una tríada característica. Esta tríada está conformada por la relajación incompleta del esfínter esofágico inferior, un aumento del tono de este esfínter y el aperistaltismo del esófago. Pasemos ahora a la hernia de hiato. ¿Qué es la hernia hiatal o hernia de hiato? Es la protrusión de parte del estómago, o sea, del techo gástrico, a través del hiato esofágico del diafragma. En cuanto a la clínica, ¿qué produce? Produce pirosis. ¿Ustedes saben lo que es la pirosis? No, profe. Bien, la pirosis es el ardor retroesternal que refiere el paciente, que alguna vez, o también es conocido como acidez, nunca han sufrido de acidez, ese ardor que se siente, eso es la pirosis. También otro de los síntomas es regurgitación de jugo gástrico hacia la boca, y ambos, tanto la pirosis como la regurgitación de jugo gástrico, empeoran durante el esfuerzo, ¿tá? Cuando aumenta la presión positiva abdominal. Desde el punto de vista etiológico, la alteración se produce como consecuencia de un acortamiento del esófago. Este acortamiento puede ser congénito, o sea que el chiquito ya nazca con un esófago más corto, o bien puede ser adquirido. Y las causas de este acortamiento puede ser, por ejemplo, secundario a cualquier factor que genere cicatrices fibrosas y por lo tanto, ustedes saben que la cicatriz llega un momento que se contrae y esta contracción lleve al acortamiento del esófago. Esto puede ser por una degeneración muscular que se produce por el envejecimiento, puede ser por el aumento de la presión intraabdominal, como por ejemplo en el embarazo, ¿tá? O en presencia de voluminosos tumores abdominales.
También puede ser por causa de regurgitación y espasmo esofágico recurrente. Esto se produce ¿por qué? Por inflamación crónica. ¿Cómo resuelve la inflamación crónica? Con fibrosis, y la fibrosis termina con la retracción y el acortamiento del esófago. Y en personas obesas, no solamente por aumento de lo que sería la presión positiva abdominal, que empujaría al estómago hacia arriba, sino que también que el tejido adiposo genera disminución de la elasticidad muscular del diafragma, con la consecuente apertura del orificio o hiato esofágico del diafragma. Sea cual fuera la causa, chicos, esto lo que hace es que se pueda llegar a producir una insuficiencia del esfínter esofágico inferior con el consecuente reflujo gastroesofágico. Pasemos ahora a la inflamación, a las itis. Primero empecemos con las laceraciones, que en realidad no son verdaderas inflamaciones, que son soluciones de continuidad, son lesiones francas de la pared del esófago, pero que están descritas en el libro, en el capítulo de inflamación. En un primer momento tenemos los desgarros de Mallory-Weiss. Estos son desgarros longitudinales del esófago, se producen o se sitúan cerca de la unión gastroesofágica y se asocian generalmente a arcadas intensas o a vómitos como consecuencia de una intoxicación alcohólica. Se sitúan en la unión esófago-gástrica y se pueden extender desde el esófago hacia la mucosa gástrica proximal. Estas laceraciones son causas de hemorragias digestivas altas, con lo cual se van a poner de manifiesto con el signo cardinal de lo que sería la hemorragia digestiva alta, que es la hematemesis. ¿Ustedes saben lo que es la hematemesis? Sangre en vómito sería. ¿Cómo? Sangre en vómito. Exacto, pero ¿qué tipo de sangre? Y ya bastante procesada, porque como viene No, todo lo contrario. Como viene del esófago, no llegó a tomar contacto ni con los jugos gástricos ni con los jugos duodenales. Es sangre roja rutilante. Por eso les pregunto, porque se lo suelen confundir. La hematemesis, chicos, es la presencia de sangre sin digerir, o sea, sangre roja rutilante, lo cual es indicativa de hemorragia digestiva alta. ¿Estamos de acuerdo? sí, ahora sí, gracias. Perfecto. A diferencia, por ejemplo, de la melena, que es sangre grueso, ¿tá? Eso ya me está indicando la melena que tenemos una hemorragia digestiva ya más baja. ¿Tá? Alopecia, que ya es sangre sin digerir, o sea, sangre roja rutilante, pero es expulsada por recto, ¿tá? Ya que me habla de que la hemorragia es bien baja. ¿Estamos? ¿Se entienden las tres diferencias? Entre hematemesis, melena y hematoquesia. ¿Estamos? Bien, el que callo otorga. Sigamos. Por otro lado tenemos el síndrome de Borja. Esto afortunadamente es infrecuente. Esto es un desgarro transmural, o sea, compromete todo el espesor de la pared del esófago, el cual termina rompiendo, produce una rotura del esófago distal y el vuelco de tanto de sangre como del contenido esofágico a nivel del mediastino, con la consecuencia de una mediastinitis. ¿Tá? Aparte de la mediastinitis, es la gran cantidad o la hemorragia masiva, ¿tá? Que puede llegar a terminar en un shock hipovolémico. ¿Tá? Es una enfermedad grave el síndrome de Borja. Pasemos ahora a las esofagitis químicas. Estos sí son esofagitis propiamente dicha. Acá ya estamos hablando de inflamaciones de la pared del esófago. Bien, la mucosa del esófago
se puede dañar por diferentes agentes irritantes, como lo pueden ser el alcohol, lo pueden ser los ácidos o los álcalis, ¿tá? También líquidos muy calientes, incluso el tabaquismo de jerarquía. También puede sufrir lesiones cuando, por ejemplo, hay ciertos medicamentos que quedan alojados, no progresan por el esófago, por alguna obstrucción o por algún motivo, entonces quedan alojados y se terminan disolviendo en la mucosa esofágica. Esto se conoce como esofagitis por fármacos. En cuanto a la sintomatología, producen un dolor autolimitado que se conoce con el nombre de odinofagia. ¿Tá? La odinofagia es dolor del esófago. Y en los casos graves puede aparecer hemorragia, que obviamente se va a poner de manifiesto a través de la hematemesis, ¿tá? Estenosis o perforación del esófago. También está descrita en el libro la lesión esofágica iatrógena o iatrogénica, que se puede dar por el uso de quimioterápicos, por el uso de radioterapia o por una enfermedad de injerto, que sería una respuesta inmunológica del anfitrión, ¿tá? Contra anfitrión. En cuanto a las esofagitis infecciosas, se pueden presentar en sujetos sanos, pero las esofagitis infecciosas siempre son más frecuentes en pacientes o bien inmunocomprometidos por enfermedad o bien por algún tipo de tratamiento inmunosupresor que estén recibiendo. En estos casos, es muy frecuente la infección, por ejemplo, por el virus del herpes simple, el citomegalovirus, ¿tá? Y en cuanto a los microorganismos micóticos, o sea, los hongos, el más frecuente es la cándida. Recuerden que la cándida, sobre todo la cándida esofágica, era una de las enfermedades marcadoras de SIDA. ¿Tá? El esófago también se puede afectar por enfermedades cutáneas descamativas, como puede pasar en el pénfigo ampolloso o la epidermolisis ampollosa. Está también en la enfermedad de Crohn, que ya vamos a ver que es una enfermedad inflamatoria intestinal, que puede afectar, es una enfermedad idiopática del intestino, que puede afectar de boca a ano, o sea, puede afectar cualquier segmento del tubo digestivo. Lo vamos a ver más adelante. Bien, desde el punto de vista de la morfología, va a depender de la etiología, obviamente. Los cambios morfológicos pueden ser inespecíficos, puede haber ulceración, puede haber un proceso inflamatorio agudo con las clásicas, el clásico, los clásicos cambios vasculares y el infiltrado inflamatorio a predominio polimorfo nuclear. Lo que sí, la irradiación, por ejemplo, provoca lesiones vasculares, a lo cual a todo este proceso inflamatorio se le añade el elemento de lesión isquémica. La infección por hongos o por bacterias también tiene la característica de que puede complicar una úlcera persistente por otro motivo, o sea, puede sobreinfectar un proceso ulceroso. Y la candidiasis, que dijimos que la candidiasis esofágica es una enfermedad marcadora de SIDA, se suele manifestar por la formación de pseudomembranas a nivel del esófago. Estas pseudomembranas están formadas por hifas micóticas junto con leucocitos polimorfonucleares. Lo que sí hay que tener en cuenta que el aspecto endoscópico muchas veces ayuda a orientar la causa del proceso inflamatorio en las esofagitis infecciosas. Por ejemplo, el virus del herpes, el endoscopista lo que ve son úlceras excavadas, o sea, vamos a ver, se suelen llamar úlceras en sacabocado, ¿tá? Y cuando el endoscopista toma una biopsia y se la envía al patólogo, el patólogo lo que ve son inclusiones virales nucleares, ¿tá? Dentro de lo que serían las células epiteliales.
En cambio, las úlceras, por ejemplo, por el citomegalovirus, son más superficiales, y en la biopsia revela inclusiones que pueden ser tanto citoplasmáticas como nucleares, y la vamos a localizar estas inclusiones, sobre todo en las células del estroma esofágico. También las podemos ver, por ejemplo, en el endotelio de los vasos. Pero esto es importante porque de acá el paciente sabe de dónde tomar la biopsia. ¿Tá? Si, por ejemplo, sospecha una esofagitis, a ver, vamos a ver acá, a ver. Fíjense, acá tenemos vamos a ir viéndolos desde la izquierda a la derecha. Las figuras A y B, las dos primeras de la izquierda. Espérenme un segundito, chicos, que me está mi hija volviendo loco. Un segundo. Está enloqueciendo con el teléfono. Ya vuelvo. Ahí volví, chicos. Mil disculpas. Me estaba quemando el celular, mi hija. Bien, entonces le decía, vamos a empezar analizando estas imágenes endoscópicas, porque son imágenes endoscópicas, desde la izquierda hacia la derecha. En las primeras dos podemos ver en la primera lesiones como placas blanquecinas y pseudomembranas. Esto es lo que produce la cándida, que compromete, fíjense, toda la circunferencia del esófago. Luego estas placas van a ir coalesciendo y van a ir terminando, van a formar estas pseudomembranas, ¿está? Que se extienden longitudinalmente por el esófago. Esto es lo que produce A y B la cándida. En la figura 6D tenemos lesiones producidas, que son estas úlceras, estas pequeñas ulceritas o ensacabocados, que serían los foquitos rojizos, que es lo que produce el virus del herpes. ¿Tá? Y en la última ya vemos cómo ya estas lesiones fueron coalesciendo y fueron formando ya una úlcera más grande. Cuando la úlcera ya es más grande, así uno tiene que hacer, el endoscopista no le cabe otra que tomar una biopsia para hacer el diagnóstico diferencial si es un citomegalovirus o un herpes. De todas maneras, siempre se toma la biopsia, ¿no? Ante cualquier lesión que se vea en el esófago, por más seguro que esté el patólogo de lo que es, toma la biopsia y la manda a analizar el patólogo. Lo importante es que si el endoscopista sospecha de una lesión herpética, ¿tá? La lesión la toma del borde de la úlcera. En cambio, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que dijimos que el virus del herpes produce inclusiones nucleares en las células del epitelio esofágico, o sea, de las células escamosas. En cambio, si lo que sospecha es que sea una lesión por citomegalovirus, recuerden que el citomegalovirus predominantemente produce inclusiones en las células del estroma, entonces lo que hace es biopsiar el fondo de la úlcera para tomar más que nada tejido estromal. ¿Está? Bien, sigamos. Acá tenemos una microfotografía de cómo se ven las inclusiones herpéticas, ¿tá? Dentro de las células epiteliales. Fíjense que muchas producen multinucleaciones, ¿tá? Y aparte de esas multinucleaciones, fíjense cómo la cromatina se va hacia la periferia y deja el centro de la célula más claro. Eso le da un aspecto, viste, como de amoldamiento nuclear, como se van apoyando un núcleo contra otro. Y también, muchas veces, y vamos acá a la microfotografía de la derecha,
los núcleos adquieren como un aspecto que se lo conoce en vidrio esmerilado, que es por esa difumación que hace la cromatina. Y acá tenemos las inclusiones virales, en este caso nucleares, producidas, acá tenemos una más que nada más que nuclear, más citoplasmática, producidas por el citomegalovirus. Fíjense que en este caso lo que estamos analizando son células estromales, células del tejido conectivo del estroma, ¿tá? No epiteliales. Bien, pasemos ahora a un gran capítulo, que es la esofagitis por reflujo. Ustedes saben que el epitelio del esófago es un epitelio estratificado plano o epitelio escamoso, que está preparado o que es resistente a la abrasión producida por los alimentos, pero no lo es para el ácido que provenga del estómago. A nivel del cardia, si ustedes recuerdan histológicamente, suele haber unas glándulas submucosas, unas glándulas cardiales, que lo que hacen es secretar mucina y contribuyen a la protección de un pequeño reflujo que puede llegar a haber en condiciones normales. También el tono constante del esfínter esofágico inferior impide el reflujo de contenido ácido del estómago, que estas son, obviamente, ustedes saben que el estómago tiene presión positiva, por lo tanto, tendería a haber reflujo. Y ese el tono del esfínter esofágico inferior hace que se impida el reflujo del contenido gástrico hacia el contenido esofágico. El reflujo de contenido gástrico hacia el esófago distal es la causa más frecuente de esofagitis. De hecho, se lo conoce como enfermedad por reflujo gastroesofágico. Desde el punto de vista morfológico, cuando el endoscopista pone el endoscopio, lo único que ve es hiperemia, ¿está? Es una mucosa congestiva, una mucosa enrojecida. Y desde el punto de vista histológico, los patólogos seguimos ciertos signos para hacer el diagnóstico de esofagitis por reflujo. Uno de esos signos, por ejemplo, es la presencia de eosinófilos en el epitelio escamoso. Otro de esos signos es la hiperplasia del estrato basal del epitelio escamoso, que supera un 20% del grosor de todo el epitelio. Y otro de los signos que vemos es la hiperplasia de las papilas de tejido conectivo, ¿tá? Que llegan a alcanzar hasta el tercio superior del epitelio. Entonces, repasando, son tres los signos que los patólogos tenemos en cuenta. Uno, los eosinófilos, ¿tá? En el espesor del epitelio, según el nombre de exocitosis, de leucocitos eosinófilos. La hiperplasia del estrato basal, que supera el 20% del espesor, y la hiperplasia de las papilas dérmicas, que alcanzan el tercio superior del epitelio. En cuanto a las características clínicas, se produce o es más frecuente en mayores de 40 años, también se puede dar en lactantes, de hecho es una causa muy frecuente de llanto constante en los lactantes, ¿tá? Los lactantes que lloran, que dicen no, que tiene hambre, los estudian y terminan teniendo reflujo, es muy frecuente en pediatría. Los síntomas clínicos más frecuentes son la disfagia, la pirosis y también menos frecuente una regurgitación apreciable de contenido gástrico que el paciente lo refiere como un sabor amargo en la boca. También se puede presentar como una epigastrialgia, o sea, como un dolor a nivel del epigastrio, con lo cual hay que hacer diagnóstico diferencial con qué. Dolor epigástrico agudo. Infarto. Un infarto. O un infarto de cara inferior, muy bien. Ante toda epigastrialgia, chicos, siempre hagan un electro, no se confíen. Por más que el paciente le diga, no, yo sufro de acidez constantemente, ya tengo hecho un diagnóstico, tengo endoscopía, no importa. Háganle por las dudas siempre, están arriba de una ambulancia, hacen una visita domiciliaria, siempre
háganle un electro. Y por último, las complicaciones que puede traer la esofagitis por reflujo es la aparición de úlceras, hematemesis, desarrollo de estenosis, o sea, porque el proceso inflamatorio resuelva con fibrosis y esta fibrosis termine produciendo con la retracción estenosis, o sea, reducción de la luz del esófago. Y por último, ¿qué puede pasar cuando un epitelio es agredido de manera, o una célula es agredida de manera crónica? ¿Qué mecanismos tiene la célula para responder ante esa agresión crónica? Inflamación. La Displasia, ¿no es? inflamación. ¿Cómo? Displasia. Y antes de la displasia ya es un crecimiento La desordenado. metaplasia, ¿no sería, profe? Eso. Primero responde con metaplasia. Está cambiando un tejido por otro, que sea más resistente. En este caso, la metaplasia que se produce es la metaplasia intestinal y se conoce con el nombre de esófago de Barrett. Ya vamos a hablar. ¿Tá? Bien, acá tenemos, chicos, microfotografías para que vean. Fíjense, bueno, dijimos que eran 3 los signos que los patólogos teníamos en cuenta o analizábamos para hacer el diagnóstico de una esofagitis por reflujo. Primero, la presencia de eosinófilos a este nivel, o sea, eosinófilos posados sobre el epitelio escamoso. Luego, la hiperplasia, ¿tá? Fíjese, del estrato basal, que supere, que tenga al menos el 20% de todo el espesor del epitelio. Lo mismo, acá la hiperplasia del estrato basal. Y acá, si vemos una visión más panorámica, fíjense el epitelio escamoso, obviamente es tan panorámica que no llego a ver si veo una hiperplasia del estrato basal, no llego a ver si hay eosinófilos intraepiteliales, pero sí veo la hiperplasia de las papilas, está de tejido conectivo, que fíjense que llegan prácticamente hasta la superficie. Superan francamente el tercio superior del epitelio, tercio medio, mejor dicho. ¿Tá? Alcanzan el tercio superior epitelial. ¿Tá? Todos estos son los signos histopatológicos de esofagitis por reflujo gastroesofágico. ¿Se entiende? ¿Bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Claro. Si voy muy rápido, me frenan. Vamos a charlar un poquito sobre la esofagitis eosinofílica, más que nada porque está en el libro. Últimamente está aumentando la incidencia de diagnóstico de este tipo de esofagitis. Es una esofagitis cuya característica histológica es la presencia de un gran número de eosinófilos intraepiteliales, muchos más que los que se ven en una esofagitis por reflujo. No solamente eso, sino que también tiene la característica de que, por ejemplo, una esofagitis por reflujo gastroesofágico responde a un tratamiento con inhibidores de la bomba de protones, que lo que hacen es disminuir la producción de ácido por el estómago. En este caso, no responden a ese tratamiento. Y otra característica que tiene es que las lesiones no se ven únicamente en el tercio inferior, como las que se verían por el reflujo gastroesofágico, sino que se ven tanto en el tercio medio e incluso en el tercio superior. ¿Tá? Desde un punto de vista endoscópico, lo que ve el endoscopista es como anillos claros, ¿tá? Que localizan tanto, como les decía recién, en la parte superior como en la parte media del esófago, que permite hacer el diagnóstico diferencial con lo que sería una esofagitis con reflujo, que lo que se ve afectado es el tercio distal del esófago, la porción, o sea, la unión gastroesofágica. Bien. Pasemos ahora a un tema muy importante que algo estuvimos charlando recién, que es complicaciones, una de las complicaciones de la esofagitis por reflujo gastroesofágico, que es el esófago de Barrett. Es una complicación de la enfermedad por reflujo gastroesofágico crónica.
Y este esófago de Barrett está caracterizada por la metaplasia intestinal dentro de la mucosa o del epitelio escamoso del esófago. ¿Tá? O sea, es un cambio de epitelio escamoso por epitelio intestinal. Es más frecuente en personas entre los 40 y los 60 años de edad, con mayor incidencia en varones. Obviamente aumenta el riesgo de desarrollo de cáncer esofágico dentro de los cánceres de adenocarcinoma esofágico. Y si bien la mayoría de los adenocarcinomas esofágicos se asocian al esófago de Barrett, afortunadamente la mayoría de las personas que tienen esófago de Barrett no desarrollan adenocarcinoma. Desde el punto de vista morfológico, endoscópicamente se reconoce, el endoscopista lo que ve son varios parches, o mejor dicho, lengüetas de mucosa esofágica roja de un aspecto terciopelado, que se extienden hacia arriba, o sea, van de distal desde la unión esofagogástrica en sentido proximal. De todas maneras, el diagnóstico de esófago de Barrett requiere ya sea de los hallazgos endoscópicos de esta mucosa anormal que les comentaba recién, y también de la biopsia, de la metaplasia intestinal demostrada por biopsia. ¿Y qué es lo que ve el patólogo? El patólogo lo que ve no es más que epitelio intestinal, o sea, un cambio de epitelio estratificado a un epitelio columnar con presencia de células caliciformes. Le recalco esto porque las presencias de células caliciformes son las que le ponen el sello de metaplasia intestinal. Muchas veces es difícil ponerlas de manifiesto o es confuso, porque a veces el epitelio es muy mucosecretante y ustedes saben que las células caliciformes con las coloraciones normales se ven de una tonalidad, se ven como vacías y muchas veces se mezclan con las otras células columnares mucosecretantes. Entonces lo que se hace una coloración especial que es el Alcian Blue a pH ácido, que es específico de las mucinas intestinales, y ahí se pintan bien de azul o de turquesa las células caliciformes. Desde el punto de vista clínico, el esófago de Barrett generalmente se identifica de manera casual por medio de una endoscopía que el paciente se hace por síntomas por reflujo. No tiene una clínica, digamos, característica. El paciente va, consulta por acidez, por pirosis, se le hace una endoscopía, y ahí es donde el endoscopista ve estas lengüetas de tejido rojizo, aterciopelado, fíjense acá. Lo que se ve de tonalidad más pálida sería la mucosa esofágica normal. Y lo que se ve de tonalidad más rojiza o de un tono de color salmón, fíjense, son estas lengüetas que se extienden desde distal a proximal, eso es el esófago de Barrett. Ahí donde se ve, donde el endoscopista toma la biopsia de esos sectores y se lo envía al patólogo. ¿Tá? Y el esófago de Barrett es esto, es un cambio del epitelio escamoso normal a epitelio de tipo intestinal con presencia de células caliciformes. Este es el epitelio intestinal, recuerden, es un epitelio columnar con presencia de células caliciformes que en una tinción normal se ven de este color así vacío, ¿tá? Son como estos globitos, recuerdan, forma de cáliz. Acá tenemos, fíjense, dos microfotografías, las dos superiores, tenemos epitelio estratificado normal del esófago, y fíjense cómo de golpe cambia a un epitelio columnar, y ahí ya se empiezan a ver globitos de las células caliciformes. Lo mismo pasa en la microfotografía de la derecha, y en la microfotografía inferior, acá ya se le hizo un Alcian Blue, y fíjense cómo se tiñen de color celeste o turquesa las células caliciformes. Nuevamente, otra microfotografía para que vean, fíjense, el epitelio normal del esófago, estratificado plano, cómo cambia a un epitelio columnar con presencia de células caliciformes.
obviamente también, fíjense, el infiltrado inflamatorio que tiene. ¿Por qué? Porque esto es proceso de un proceso inflamatorio crónico. Y acá la coloración de Alcian Blue pH ácido que pinta de turquesa o celeste las células caliciformes. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? ¿Sigo? Sí, Sí, profesor. profe. Muy bien. Empecemos a hablar de cáncer de esófago. Cuando hablamos de cáncer de esófago, hay dos cánceres que son los más frecuentes, que tienen mayor incidencia, que son el adenocarcinoma y el carcinoma epidermoide o carcinoma escamoso. Vamos a empezar con el adenocarcinoma. El adenocarcinoma, como bien dijimos antes, generalmente se desarrolla sobre la base de un esófago de Barrett. Y hay algo que no les dije, chicos, perdón, para entenderlo. El esófago de Barrett puede generar diferentes grados de displasia. O sea, de la metaplasia puede irse a la displasia, que ya es un crecimiento inmaduro. Esta displasia, el patólogo la evalúa teniendo en cuenta tanto las características de la célula, de la histología, de la citología, perdón, como las características de la arquitectura. Las células, ¿qué pasa? Como en toda displasia, hay una alteración en la relación núcleo-citoplasma, los núcleos se tornan elongados, se tornan mucho más hipercromáticos, incluso hay estratificación, pseudoestratificación hasta estratificación nuclear. Y en cuanto a la arquitectura, las glándulas dejan de ser glándulas simples, se vuelven glándulas complejas, se ramifican, se empiezan a apoyar las imágenes unas contra otro, que sería lo que se conoce como imagen back-to-back o espalda con espalda, ¿está? Y esa displasia, según el grado, se clasifica en tres grados. Displasia puede ser leve, moderada o displasia grave. Ya la displasia grave actualmente se la considera un carcinoma intramucoso o un carcinoma in situ. Perdón, no intramucoso, un carcinoma in situ o intraepitelial. O intramucoso, sí, bien digo. Bien, sigamos ahora sí hablando del adenocarcinoma. Entonces dijimos que el adenocarcinoma se reconoce o está asociado a el esófago de Barrett, por lo tanto, con una enfermedad por reflujo gastroesofágico de larga evolución. Hay mayor riesgo de desarrollar un adenocarcinoma cuanto más grave sea la displasia que tenga ese esófago de Barrett. Y esto también, el desarrollo del adenocarcinoma, es más frecuente en hombres que en mujeres. Desde el punto de vista en la macroscopía, localizan o sitúan normalmente en el tercio distal, obviamente, que es donde se produce el esófago de Barrett, y se puede extender a cardias. Inicialmente aparecen como placas o parches planos o ligeramente sobrelevados de mucosa de aspecto normal. Luego sí, pueden generar grandes masas voluminosas, exofíticas, que protruyen hacia la luz del esófago, se pueden incluso ulcerar, y también puede crecer hacia la profundidad de la pared esofágica e infiltrarla difusamente. Histológicamente, se suele ver generalmente al lado de la neoplasia esófago de Barrett, por eso la asociación. Lo más frecuente es que este tipo de adenocarcinomas sean entre bien a moderadamente diferenciados, con lo cual todavía se reconocen o la neoplasia intenta formar estructuras vasculares, incluso produce mucina, ¿tá? Y con mucho menos frecuencia ya se produce lo que sería, que lo vamos a ver también en esófago, un cáncer ya menos diferenciado, donde se produce como una sábana de células que se las conoce como células en anillo de sello, porque son células cargadas de mucina que desplazan el núcleo hacia la periferia.
Fíjense, acá tenemos una endoscopía donde vemos estas estructuras polipoides. Ya fíjense que el compromiso es prácticamente circunferencial, ¿está? Protruyen hacia la luz del esófago, lo obstruyen. Esto causa la clínica, que la clínica obviamente es la disfagia, que la disfagia es la dificultad para tragar. Es una disfagia progresiva. El paciente generalmente va acostumbrándose, por lo tanto va cambiando el hábito alimentario. Empieza primero del sólido, pasa al semisólido, y del semisólido pasa al líquido, con lo cual esto le trae trastornos nutricionales al paciente, pérdida de peso, y también la pérdida de peso no solamente por el cambio o por el déficit nutricional del paciente, por el cambio de hábito alimentario, sino también por la propia neoplasia. Y acá tenemos imágenes. El cáncer o el adenocarcinoma puede adoptar diferentes patrones histológicos. Este, por ejemplo, es un patrón, fíjense cómo las células neoplásicas crecen, infiltran, pero formando estructuras como si fuesen conductos. Este, digamos, es una de la morfología o el patrón de crecimiento ductal del adenocarcinoma de esófago. ¿Está? Como si fuesen conductos, como si fuesen ductos. Este es un adenocarcinoma de esófago con un patrón de crecimiento papilar. Fíjense que forman papila. Papila es aquella estructura que tiene un eje de tejido conectivo vascular y está revestido, en este caso, por células neoplásicas. Por eso es un cáncer, ¿no? Acá tenemos una papila que la vemos en sentido longitudinal, donde le vemos casi por completo el eje de tejido conectivo vascularizado, y acá tenemos las papilas, pero cortadas transversalmente, donde vemos el reborde de células neoplásicas y el eje conectivo vascular en el centro. Obviamente acompañado, ¿no? Fíjense, de necrosis, de hemorragia, características de neoplasia maligna. En este caso tenemos una variante mucinosa, fíjense que tenemos células neoplásicas acá en un lago de mucina. ¿Tá? Es un cáncer que produce mucha mucina. Acá tenemos otro lago de mucina. Y acá tenemos células neoplásicas. Y acá también. Y la variante sería mucinosa del adenocarcinoma. Y este sería el adenocarcinoma que les decía antes, en anillos donde tenemos una sábana de células. Si fíjense, acá ven la flechita, en este que me sitúo yo, fíjense cómo la célula tiene la forma de anillo de sello. ¿Por qué? Porque está ocupada toda la célula por mucina que desplaza al núcleo que queda en la periferia. ¿Tá? Por eso célula en anillo de sello. Ahí tenemos otra, tenemos otra. Todos infiltran de manera difusa, ¿tá? El tejido o el estroma de la pared esofágica. Bien, ahora pasemos a el carcinoma epidermoide o carcinoma escamoso. Es más frecuente que el adenocarcinoma. Se suele dar en personas mayores de 45 años y también tiene una mayor incidencia en hombres, al igual que el adenocarcinoma. No se relaciona con el esófago de Barrett, sino que se relaciona con otros factores de riesgo, como el consumo de alcohol y el tabaco principalmente. Esos son los dos factores de riesgo principales. También a lesiones por cáusticos, que los cáusticos son sustancias abrasivas, que lo que hacen es quemar la mucosa esofágica. Puede ser que el paciente lo haya ingerido de manera equivocada. También se asocia a la calasia, a la tirosis, al síndrome de Plummer-Vinson o al consumo crónico de bebidas muy calientes. También a la radioterapia. Desde el punto de vista macroscópico, más frecuentemente se sitúan en el tercio medio, ¿tá? Como segunda localización más frecuente es el tercio inferior, y como tercera localización más frecuente o última es el tercio superior. ¿Tá? O sea, la más frecuente en el tercio medio, seguida por el tercio inferior y por último tercio superior. También comienza como una lesión in situ, denominada displasia escamosa,
Esto es conocido como neoplasia intraepitelial o carcinoma in situ, porque no atravesó todavía la membrana basal epitelial. Las lesiones precoces se suelen ver como unos engrosamientos de una tonalidad gris blanquecina, que crecen a modo de placas. Luego estas placas van coalesciendo, van formando masas tumorales más grandes, que suelen ser polipoides, exofíticas, que protruyen hacia la luz y la obstruyen, y ahí empiezan a dar la clínica, que obviamente va a ser la disfagia, también disfagia progresiva. Luego estas lesiones se pueden ulcerar, generar hemorragias, ponerse de manifiesto a través de la hematemesis, o pueden infiltrar hacia el interior del tejido. ¿Tá? Un crecimiento infiltrativo, producir un endurecimiento de la pared esofágica. Durante este crecimiento, ¿tá? Puede invadir las estructuras circundantes, o sea, puede extenderse al árbol respiratorio, comprometer la arteria aorta, extenderse a mediastino o al pericardio. En cuanto a las manifestaciones, desde el punto de vista histológico, perdón que no les hablé, ya me salteaba, me iba directamente en las manifestaciones clínicas. La mayoría de estos carcinomas son entre bien a moderadamente diferenciados. Tiene diferentes variantes histológicas también, que son menos frecuentes, como el carcinoma epidermoide verrugoso, el carcinoma de células fusiformes, lo cual hay que hacer un diagnóstico diferencial con lo que serían los sarcomas, o también un carcinoma epidermoide de tipo basaloide. Cualquiera sea la variante histológica, todos los cánceres de esófago, incluido también el adeno, cuando son sintomáticos, chicos, cuando ya generan sintomatologías, ya son grandes en el momento del diagnóstico. Y ya desafortunadamente ya invadieron la pared del esófago. Hay que tener en cuenta que la pared del esófago tiene una rica red de vasos linfáticos submucosos, lo cual esto favorece la diseminación del tumor, tanto de manera longitudinal, ¿tá? Que se extienda tanto hacia arriba como hacia abajo, como de manera circunferencial. Y en cuanto a las metástasis linfáticas, según donde localice el tumor primario, es donde va a dar las adenopatías. ¿Tá? Los cánceres que localizan, por ejemplo, en el tercio superior, desarrollan adenopatías cervicales. Los del tercio medio van a desarrollar adenopatías mediastínicas, también van a infiltrar a los ganglios paratraqueales o ganglios traqueobronquiales, y lo que localizan en el tercio inferior se van a diseminar hacia los ganglios gástricos y celíacos. En cuanto a las manifestaciones clínicas, obviamente la disfagia progresiva, ¿tá? Recuerden, el paciente va de manera inconsciente, se va acostumbrando a esta disfagia y va a cambiar de manera inconsciente, va a ir cambiando su hábito alimenticio, va a pasar de sólido a semisólido y a líquido. Esto va a traer trastornos en la nutrición, con pérdida de peso, sumado a la caquexia propia producida por una neoplasia maligna. También suele acompañarse de hemorragia. Recuerden que muchas veces los tumores malignos lo que tienen es ese crecimiento rápido. Ese crecimiento rápido muchas veces no se sustenta con el crecimiento de los vasos y termina por necrosarse, por ulcerarse y por producir sangrado. En ocasiones también puede horadar completamente la pared esofágica y producir fístulas o sea, comunicaciones entre el esófago y la tráquea, o sea, una fístula esófago-traqueal. Muchas veces puede pasar material alimenticio por ahí, incluso puede manifestarse a través de una broncoaspiración. La clínica puede ser una broncoaspiración de material tumoral. Fíjense, acá tenemos una fotografía endoscópica,
donde vemos esta gran masa vegetante que protruye hacia la luz del esófago, ¿no? Fíjense cómo esta masa está acompañada acá de toda esta mucosa o congestiva o ulcerada. Fíjense estas hemorragias, pequeñas hemorragias que lo circundan también al tumor. Bien, acá tenemos un carcinoma epidermoide, en este caso un carcinoma epidermoide bien diferenciado, no cabe duda que es un carcinoma escamoso. Esta sería una variante, que es un carcinoma escamoso de tipo queratinizante, que lo que hace es producir mucho queratina, y esta queratina forma estas estructuras laminares concéntricas que se conoce con el nombre de perlas córneas. ¿Tá? Acá hay una, ahí hay otra en formación, y ahí hay otra más chiquitita. ¿Tá? Ya acá estamos en presencia de un carcinoma escamoso moderadamente diferenciado. Todavía podemos reconocer que son células escamosas, pero fíjense ya acá cómo se ven gran cantidad de mitosis, ¿no? Ahí tengo una, ahí tengo otra. Fíjense ya que acá la atipía celular empieza a ser mayor. Y por último ya tenemos un carcinoma escamoso poco diferenciado. Acá directamente ya cuesta realmente definir si es un carcinoma, si es un sarcoma. En este caso ya probablemente haya que recurrir a técnicas de inmunistoquímica para poder ponerle un nombre y apellido a la neoplasia, ¿no? Bien, ¿son los únicos tumores el adenocarcinoma y el carcinoma epidermoide? No, no son los únicos. Sin duda son los más frecuentes, pero hay otros tumores. Dentro de los malignos podemos nombrar los carcinomas indiferenciados, tumores carcinoides, el melanoma, linfomas o diferentes tipos de sarcomas. Y entre los benignos podemos nombrar a leiomiomas, fibromas, lipomas, hemangiomas y demás. Listo, chicos. ¿Alguna duda? Wake up. No, profe, creo que no. Listo. Cualquier duda, chicos, o me la consultan la clase que viene, si nos vemos presencial, creo que no, pero igual yo estoy en ISTO, cualquier cosa tengo compañeros de ustedes que son adscriptos de ISTO, cualquier duda se la hacen llegar a través de ellos, o me buscan directamente en el laboratorio de histología y charlamos ahí. ¿Estamos? Dale, Gracias, profe. profe. Chau, chau. Chao, gracias. Nos vemos, chicos.